Informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz. En Informativo NTR, entrevista. Saludo con gusto al senador Francisco Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco y exsecretario de Gobernación. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días, bienvenido. Guillermo, qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes y poder comentar los diversos temas que como siempre son importantes e interesantes contigo. Senador, me interesa mucho conocer tu opinión sobre el hallazgo de las fosas clandestinas en Teuchitlán, Jalisco, en lo que ha sido definido como un campo de exterminio aparentemente operado por el crimen organizado. ¿A qué nos estamos enfrentando desde tu punto de vista? Pues mira, definitivamente esto debe de mantenernos no solamente de manera momentánea, como a veces ya ha venido sucediendo en diversos temas en el país, sino que esto es una terrible tragedia que nos embarga al pueblo de México y que deja de manifiesto hasta dónde ha llegado los abrazos y no balazos. Temporalidad en los últimos 7 años que se ha permitido el crecimiento del crimen organizado. No debemos olvidar que hasta esta fecha, en los últimos 7 años, llevamos más de 250,000 muertos. Esto durante el régimen de Morena y con más de 60,000 desaparecidos. Esto es terrible, esto es una situación en la que por donde quieran de manera diversa argumentar el actual gobierno, tienen que hacer una recapacitación, como lo ha venido haciendo, y lo reconozco la presidenta de la República, pero hay muchos temas en los que tienen que decir un mea culpa y hacer un mea culpa desde la propia presidencia de la República. Me da mucho gusto que hoy la presidenta esté, sí, viendo a las madres, como le pusieron en la última manifestación. Ahora sí nos ves. Fue una pregunta que le hicieron ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, pero que sí nos debe de llevar a que tengamos una visión muy clara de lo que se debe de hacer. No solamente basta que la presidencia de la República ofrezca que va a hacer reformas electorales, reformas a la ley correspondiente o a las leyes correspondientes. Se necesita un compromiso muy serio para que de veras la presidenta de la República vea a las madres buscadoras y vea a los desaparecidos. Requiere que reciba a las madres buscadoras, que las escuche, no solamente para que les dé consuelo, que seguramente se los dará si se reúne con ellas, sino para que se comprometa con ellas a tener un presupuesto generoso. Y al hablar de generoso, se requiere que haya suficiente dinero para poder estar buscando a todos los desaparecidos en todo el tiempo que no han sido tomadas en consideraciones. Recordemos que en el gobierno anterior ni siquiera fueron escuchadas, al contrario, fueron revictimizadas las madres buscadoras. El presidente López Obrador no solamente se manifestó que no las veía y no las escuchaba, sino que llegó a decir que eran movidas por otros intereses en contra de su gobierno. Como hoy hay voces en Morena que dicen que esto es un movimiento de la derecha, etcétera, etcétera. ¿Qué más falsas declaraciones y qué absurdas las posiciones en ese sentido, Guillermo? Con base en la información disponible, senador Francisco Ramírez Acuña, ¿cuáles supones que son los alcances de lo que sucedió en Teuchitlán? Pues mira, primero fue el abandono, porque aunque hoy le quieran ubicar con una responsabilidad mayor al presidente municipal de Teuchitlán y al exgobernador Alfaro, que seguramente lo tienen su responsabilidad, pero también hay una gran responsabilidad del gobierno de la República. Aquí tenemos que escuchar y conocer qué pasó con la inteligencia del Ejército, qué pasó con la inteligencia de Marina,
¿Qué pasó con lo que en un momento dado tuvieron que haber revisado en el momento en que hacen la captura de este espacio? La Guardia Nacional y también el propio Ejército. ¿Cuáles fueron los datos que encontraron y si realmente hicieron una revisión a fondo y profunda? Porque fueron, según se conoce, hubo una persecución de una manera prolongada de las fuerzas del gobierno mexicano, de la Guardia Nacional, hasta el lugar del rancho en donde pudieron haber hecho esta captura de este espacio y poderlo dejar en resguardo del gobierno del estado de Jalisco. Sí, es resguardo del gobierno del estado de Jalisco, pero esto es un delito federal y estos son delitos federales que debió la Guardia Nacional y la propia Fiscalía General de la República haber estado atentos. Aquí debemos de revisar qué pasó, dónde estuvo la inteligencia, de qué ha servido las reformas constitucionales, no solamente desde este gobierno, sino como se le venía dando ya facultades a la propia Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad en el gobierno federal anterior. Por supuesto que hay que estar atentos a lo que en el gobierno del estado de Jalisco se haya hecho o dejado de hacer, pero no debemos de dejar a un lado la responsabilidad del gobierno de la República, del gobierno de México, del gobierno federal, para poder encontrar también las diversas responsabilidades desde la propia Secretaría de Gobernación, por supuesto, que es quien debe de estar atentas de la gobernabilidad en el país. Así que yo sí creo que tenemos que hacer una investigación seria y profunda. A mí me da mucho gusto que la Presidencia de la República, la Presidenta nos haya dicho ayer que no va a construir historias. Qué bueno, esperamos que haya las verdades, que no se construyan historias, que no se hagan relatos que sean agradables a diversos oídos, pero que sí tengamos la información correcta y adecuada. Qué bueno que se sorprendió el fiscal, qué bueno que Gertz Manero estuvo sorprendido, preocupado y yo diría que hasta estuvo también compungido ante esta situación. Pero ¿qué pasó con sus investigaciones? ¿Dónde estaba esa carpeta que se tuvo que haber abierto desde aquellos años para poder conocer en dónde, qué había en ese rancho? ¿De qué manera olvidaron esas cantidades tan grandes de zapatos y de pertenencias de diversas personas? A mí me parece que el señor presidente de la Cámara de los Senadores, al decir simple y sencillamente con un desparpajo, y de veras son de gente que hayan sido secuestrados o que estén extraviados o que no, tenemos que condolernos de las personas, de las condiciones y poder quienes tenemos en nuestras manos en su momento una pizca aunque sea de autoridad, una pizca aunque sea de capacidad de opinar públicamente, poder estar cerca de las víctimas y poderlos atender de manera adecuada. ¿Qué opinas de la iniciativa que está impulsando un diputado de tu partido para sancionar el reclutamiento ilícito infantil y juvenil por parte del crimen organizado? Pues yo creo que todos los esfuerzos que se hagan son importantes para poder prevenirlo, pero de nada sirve que sigamos haciendo una cantidad enorme de reformas cuando no hay la voluntad política de quienes tienen que aplicar la ley y poder perseguir a los delincuentes y en su momento hacer la aplicación correcta de la norma. El seguir haciendo reformas y reformas como tantos tenemos, no hemos visto que no son el mecanismo adecuado para poder perseguirlos. No, necesitamos voluntad política. Como yo decía cuando era gobernador, tenemos que despeinarnos, tenemos que tomar en serio nuestra responsabilidad. Hoy, por más que reformemos, y que me parecen muy buenas las reformas que nos presentan, en principio sin conocer a fondo, pero me parecen adecuadas las reformas que nos presenta o que nos anuncia la Presidencia de la República, pero son mecanismos que debíamos de haber hecho de manera directa en las diferentes dependencias federales y estatales,
para poder hacer la tarea que nos corresponde. ¿Hace cuánto tiempo se venía hablando de que no solamente en Guadalajara, sino o en Zapopan, o en Tlaquepaque, o en la zona metropolitana, sino en diversas partes de la República, el crimen organizado estaba engañando a las jóvenes y a los jóvenes con ofertas de trabajo para incrustarlos dentro de su actividad ilícita? ¿De cuántos años estamos hablando? ¿Y por qué no hizo nada la Fiscalía General de la República? ¿Y por qué no hicieron nada las fiscalías estatales, cuando se supone que en cada una, federales y locales, se tienen una área de investigación para poder estar a través de una policía de Internet y revisar todo lo que está pasando a su alrededor? ¿Por qué tenemos que hacer hasta que tenemos una disposición jurídica? Y que no me vengan que porque solamente el Estado puede hacer lo que la ley le permite. Hay muchas tareas en las que el Estado mexicano y el Estado correspondiente tienen que aplicar la ley y estando atentos para proteger a la ciudadanía. Esto yo creo que es bueno. Qué bueno que se presenten una gran cantidad de iniciativas que puedan cuidar a los niños, que puedan cuidar a los jóvenes, que puedan cuidar a las mujeres, que puedan cuidar a todos, que nos podamos cuidar todos. Pero si no hay autoridad dispuesta a aplicar la ley, a hacer lo que se tiene y aún más, a cuidar a la ciudadanía per se, no vamos a poder acabar con esto. Los abrazos y no balazos acabaron con las disposiciones jurídicas y dejaron las normas a un lado. ¿Por qué? Pues porque tenían la orden, tanto la Guardia Nacional como el Ejército Nacional, de no intervenir en los temas del crimen organizado. Si uno en lo corto les preguntaba a las diversas patrullas de la Guardia Nacional, a los diversos equipos, nos decían, tenemos la orden de no intervenir. Veíamos y seguimos viendo cómo bajan de las sierras de todo el país camiones cargados de madera ilícita y llegan hasta los puertos correspondientes en donde se van a embarcar hacia Asia, y no son ni siquiera requeridos por una supuesta guía, aunque sean falsas, por las guardias nacionales que están en las carreteras. Debemos de tener vigilancia, una disposición estricta de la autoridad, y en serio, que no solamente en los aeropuertos te digan que son autoridad la Guardia Nacional, sino que lo sean en las carreteras, lo sean en las ciudades, y de veras hagan una tarea en serio que les responda a los ciudadanos, a las ciudadanas de este país. Senador Francisco Ramírez Acuña, ex gobernador de Jalisco, muchas gracias por estar aquí. Guillermo, como siempre, un abrazo y siempre estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Muy buenos días. Con esto nos vamos a un corte. Volveremos.